Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Llegó el momento. Hoy día vamos a hablar de La Fundación, la primera temporada de Fundación. Bueno, como preludio, yo cada vez que voy a reseñar alguna serie, alguna película, alguna canción, no sé, algún álbum, tengo como regla general siempre reseñar algo de lo cual me guste, algo de lo cual yo tenga cierto conocimiento, algo de lo cual yo pueda hablar con propiedad, porque no pasa nada ir a reseñar algo que a uno no le vaya a interesar, a uno que no le vaya a prestar atención, alguna cosa que simplemente vaya a pasar y que uno que tenga que ver por obligación, porque al final la mala gana se convierte en mala predisposición. Porque solo cuando uno tiene genuina atención en algo le presta verdadera atención a los detalles. Fundación es una obra que tiene muchas décadas a la espalda, por lo tanto tiene mucha historia y hay que prestarle muchísima atención a los detalles. Traer a la pantalla una adaptación de la obra Fundación es verdaderamente un negocio muy complicado. Yo estoy recién leyendo los primeros libros, así que de alguna manera me siento liberado del peso de compararla con las obras literarias. Así que todo lo que voy a conversar aquí va a ser en base a lo que he visto en la pantalla, a lo que he visto en la serie de Apple TV. Y como ya se habrán dado cuenta en mi canal, por los otros videos que he hecho, yo soy un fanático desde que soy niño, desde que tengo conciencia, soy un fanático de la ciencia ficción. Así que esta va a ser mi revisión un poco liberado de este peso sobre esta serie que yo puedo catalogar como una de las mejores de lo que va del año, incluso una de los mejores de los últimos años. Así que aquí vamos a conversar seriamente sobre Fundación, la primera temporada. Empecemos por el principio, que es Fundación. Para los amigos que no conocen, para los amigos que no saben de la historia, Fundación es una serie de 12 novelas escritas por Isaac Asimov desde los años 1940 en adelante hasta, creo que las terminó en el año 1992. Compone 14 novelas en total y que trata sobre el futuro de la humanidad, sobre la humanidad en un futuro 12.000 años adelante en el futuro, donde toda la humanidad ha sido reunida en un imperio galáctico. Y dentro de este imperio galáctico existe un científico llamado Hari Seldon, que promueve una nueva rama de la ciencia llamada la psicohistoria, que plantea que mediante distintos cálculos matemáticos se puede predecir el futuro de la humanidad, el futuro hacia dónde avanzarán las sociedades en la humanidad. Es una ciencia bastante extraña, ya la vamos a explicar un poquito. Dentro de sus predicciones, Hari Seldon dice que al imperio le quedan solamente 500 años de luz. Luego vendrá un periodo de oscuridad de cerca de unos 30.000 años en adelante, excepto si se sigue un plan de crear una fundación que reúna todos los conocimientos de la humanidad, todo el conocimiento y la historia de la humanidad, para no volver a empezar desde cero. ¿Para qué necesitamos volver a reinventar la rueda? Dice en algún momento del capítulo, me parece muy lógico. Y esto hace oídos en el emperador, que el emperador cae en absoluto pánico, y aquí se desata toda la trama de la novela, de las novelas. Esta noticia le cae obviamente como patada en la guata al emperador, de que el imperio le quedan solamente 500 años, pero Hari Seldon le propone la oportunidad, la chance de atenuar un poco la caída. En lugar de tener estos 30.000 años de oscuridad, bajar el periodo solamente unos 1.000 años mediante la creación de la fundación. El emperador, como que sí, como que no, y antes de desear convertirlo en un mártir, decide que es mejor quitárselo del camino, sacárselo así como quien se saca una mosca, y lo envía al exilio a un planeta lejano llamado Terminus, donde podrá comenzar a trabajar en su fundación. Más o menos esa es la base de la historia. Palabras bastante sencillas, tiene algunas idas y venidas, algunos personajes más, personajes menos, pero más que nada esa es la base común que comparten tanto la serie de TV como las novelas escritas por Isaac Asimov. Y esta es la base completa, y de aquí empezamos a separar aguas completamente y nos vamos a comentar la serie. Así que vamos por partes. En el año 2017, cuando se anunció la adaptación de la novela, yo estaba como, oh, qué maravilloso que van a adaptar esa novela, pero ¿cómo la van a hacer? Y me preguntaba, ¿y cómo la van a hacer? Posteriormente, en el año 2019, todos sabemos que nos cayó la pandemia encima, nos cayeron las cuarentenas, y todo el hype desapareció de la serie. Todos los anuncios de esta serie desaparecieron del radar de los medios.
Así que todo el proyecto cayó en un absoluto secreto y en silencio se siguió haciendo la serie hasta que a principios del 2021 se anunció que en septiembre se iba a estrenar esta gran serie. Y ahí todo el hype volvió a subir. Claro, yo había esperado la serie durante todos estos años, ya no podía aguantar la emoción. Y así a mediados de septiembre del 2021 se estrenó la primera temporada y en un catapum se fueron los 10 primeros capítulos. El tiempo pasa rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Yo quería esperar hasta que terminara la primera temporada para hacer una revisión completa. No me gusta ni ir reseñando capítulo por capítulo, porque siento que hay muchas cosas que uno no se explica en el primer capítulo, pero que sí se explican en el último. Y siento que la escritura en sí de esta serie merece un poquito más de luz encima. No pasaba nada a comentar, por ejemplo, no voy a hacer un sin spoilers, no voy a hacer ningún spoilers. La revelación del final del segundo episodio, sabiendo que más adelante todo esto podría cambiar. Entonces yo preferí esperar hasta que llegara el final de la serie, llegar a tomar un poquito con calma, tomarme un tecito, pensarlo un poquito y venir aquí a conversar las conclusiones. En primer lugar, yo creo que no hay que perder de vista que esto es una adaptación libre de las novelas. A mí me parece muy acertado que, bueno, no hay que perder de vista obviamente que esto es algo que bebe, es una historia que bebe de lo original de la Fundación, pero me parece que hubo cambios muy acertados, tanto para darle ¿cómo se dice? Un upgrade, un reformateo, una actualización a toda esta historia. Me parece muy acertado algunos cambios que se hicieron, los vamos a comentar de a poquito. Y antes de entrar de lleno en la historia, debo mencionar que desde los primeros capítulos, desde los primeros momentos, ya se nota que la grandiosidad de la puesta en escena de la producción, se nota que Fundación fue hecha con mucho cariño, no solo con muchos recursos, invirtieron toda esta plata en la serie, me parece excelente, sino que también le pusieron mucho cuidado en los detalles, los paisajes, las tomas. Es casi muy difícil distinguir un CGI de una toma real, de una toma fotográfica real, y eso me parece que hay mucha dedicación en eso. Vemos pocas batallas espaciales, pero las pocas que vemos son increíbles y las tomas gritan grandeza por todos lados. Me gusta mucho el uso de maquetas físicas para filmar algunos modelos de naves espaciales, algo que se está perdiendo en estos tiempos, ya reemplazándolo todo por CGI, pero que se tomen el tiempo de hacer maquetas, de hacer grandes decorados, incluso no solo en las tomas espaciales, sino que en las tomas incluso donde actúan los personajes, hacer fondos decorados magníficos. Me parece que es un acierto tremendo de la serie y es una de las cosas que a mí me tiene absolutamente enamorado de esta historia. Y sí, yo soy un chico retro, yo le hago la cruz al uso excesivo del CGI, aunque a veces puedan acentuar mucho, aunque a veces puedan ser súper, hiper, ultra espectaculares, pero yo más prefiero tener un modelo de una nave espacial a la antigua que tener una flota completa creada por CGI. Y los conceptos espaciales aquí también brillan en su grandilocuencia técnica. Por ejemplo, en el primer capítulo vemos un crucero estelar viajando a través del espacio, creando una singularidad, un agujero negro, viajando a través de un agujero negro. Eso me parece pero absolutamente muy increíble. Ya se había planteado anteriormente la posibilidad de viajar creando una singularidad, pero verlo en pantalla, verlo además con un modelo físico donde te hacen la nave, bueno, y el agujero negro obviamente un CGI, pero el hecho de plantearlo, el hecho de verlo me parece muy increíble. El hecho de verlo en pantalla ahí, cómo podría ser, me parece absolutamente increíble. Pero no solo en el espacio, también las criaturas acuáticas en el planeta Synax, ese planeta que ha sido absorbido por el calentamiento global y finalmente toda la superficie fue engullida por el mar, por los deshielos. Son absolutamente increíbles, son absolutamente bellísimas las imágenes. Uno puede ver las criaturas interactuando con las personas, uno puede ver a las criaturas ahí, las personas van en barquito y las criaturas, estas como anguilas, van por abajo del mar. Me parece muy maravilloso, te hace soñar con nuevos mundos, con extraños y nuevos mundos. La capital, Trantor, increíble, le da 1000 patadas a Coruscant, del Star Wars, que también bebió de esta serie de alguna manera, pero el apartado visual es absolutamente increíble. Se nota que este es un mundo absolutamente sobrepoblado, un mundo absolutamente que coincide con la idea que tenía originalmente Isaac Asimov allá en el pasado. Se nota mucho que en el apartado visual le han puesto mucho cariño a esta serie.
Y tal como dije, la serie toma como base la novela, bebe mucho de ese rollo principal, pero ha tenido algunos cambios que en mi opinión han sido para mejor. Isaac Asimov en sus novelas jamás describió en detalle a todos los personajes, jamás le dio un trasfondo, jamás le dio una personalidad mayor, de una descripción de un par de páginas. Y me parece que la serie ahonda mucho en los personajes, ahonda mucho en la psiquis de los personajes, en cómo actúan, por qué actúan de cierta manera. La interacción entre ellos, y eso me parece que enriquece mucho el material. Eso sí, a modo de una pequeña mínima crítica, a mí me hubiera gustado mucho que no hubieran ignorado las dos novelas anteriores, las dos novelas precuelas como preludio a la fundación y hacia la fundación, donde creo que sientan muy bien las bases de todo lo que se venía por delante. De pronto nos encontramos en el primer episodio con un salto a la piscina directo, literalmente un salto a la piscina directo a la historia, a los libros de la fundación, en lo que es la historia de los libros de la fundación, y eso me parece que es un poco brusco. Me parece que hubiera sido mejor haberse tomado un par de capítulos antes para haber presentado un poco los personajes, cómo funciona este mundo, de dónde viene Hari Seldon, porque voy a hacer aquí un paréntesis, porque en el primer libro, el primer libro preludio, Hari Seldon es solamente un matemático que está en su juventud, que está planteando los inicios de la psicohistoria, y de ahí va conociendo a otras personas, conoce a Rage, se muestra cómo lo adopta, cómo lo conoce, a la esposa, Dors Benavili, cómo la conoce también, cómo va uniendo, cómo descubre el primer robot incluso, cómo, cómo va uniendo piezas para formar lo que finalmente será todo este gran estudio de la psicohistoria. Final del paréntesis. Quizás todas esas cosas las están guardando para una serie precuela, o quizás lo van a mostrar más adelante en las siguientes temporadas. A todo esto ya se confirmó que se va a filmar la segunda temporada. Y de alguna manera me parece algo desordenado el planteamiento de la serie en un comienzo para alguien que la ve por primera vez. Me parece muy difícil conciliar las distintas visiones. Me parece un poco desordenado, ya que esta es una historia, la historia de la serie, que bebe de tres fluentes principales y se van intercambiando. Entonces en un comienzo un poquito difícil adaptarse, pero de poquito a poquito uno se va acostumbrando y se va dando cuenta de dónde, incluso con los diferentes colores con los que se toma la serie. La serie es visualmente impresionante, pero tiene el gran acierto de no descuidar la historia dentro de toda esta narrativa visual. No descuida lo que es el desarrollo de personajes, el desarrollo de la historia, hacia dónde va la historia. Ya me parece que desde el capítulo número 1 ya uno va visualizando hacia dónde va la cosa. Las actuaciones de los actores que intervienen en esta serie, son bastante correctas. Me parece que está bien planteado todo. Lee Pace se roba la pantalla. Lee Pace, este actor bien maceteado, bien pesado en pantalla, le cae como anillo el dedo este papel de emperador soberbio, pero que incluso, a pesar de ser un personaje que está planteado como para quedarte antipáticamente, para ser planteado como uno de los antagonistas de la serie, tiene momentos de debilidad, tiene momentos en donde demuestra verdaderamente, le sale su humanidad, a pesar de ser un clon. Donde demuestra su propia humanidad, donde demuestra que también tiene momentos bajos, que también tiene momentos de flaqueza, donde no solo es quien debe cargar sobre sus hombros el imperio, y además no solo Lee Pace carga sobre sus hombros la serie, sino que también tiene esos momentos en que se arrodilla, momentos en que cae, momentos en que se muestra preocupado, en que sabe que a pesar de que tiene que demostrar que tiene que tener el control, no lo tiene. Un aplausote gigantesco para Lee Pace. Me sorprendió realmente con la actuación que tiene en esta serie. Otra actriz que me gusta mucho es Leah Harvey. Me gusta mucho cómo actúa como su personaje. Este personaje que se supone que es la mujer dura, pero que también tiene su sentido del humor medio retorcido. Es muy sociable, pero a la vez tiene que mantener esa dureza, cuidar a su gente, a pesar de todo. Y me gusta mucho su personaje. No solo es una mujer fuerte, sino que también es una mujer empática. Es una mujer que sabe que de alguna manera tiene que cuidar de los suyos, cueste lo que cueste. Y es que creo que la dirección de actores es otro punto fuerte de la serie. Y así, ¿quién no puede sentir lástima por las lágrimas del hermano Amanecer cuando confiesa todo su miedo por estar en esa posición que todos se supone que admiran? Se supone que todos admiran al emperador, pero él tiene miedo de permanecer ahí, de no ser lo suficientemente bueno para cumplir con su deber,
con todas estas fallas donde tiene que ser absolutamente perfecto para llevar las riendas de lo que se le vendrá pronto. Otro golazo de la serie, pero no todo es bueno en esto. La serie tiene un ritmo irregular, por el medio se desinfla un poquito. Pero esta no es una serie de buenos contra los buenos contra los malos, sino que es una serie que tiene 3 narrativas distintas, 3 historias diferentes que fluyen una al lado de la otra, y esto le presenta un ritmo bastante irregular a la serie. Así de pronto, por ejemplo, estás metido en una historia y estás así así comiéndote las uñas, y de repente ¡pah!, te cambian la historia y te cambian a la otra narrativa. Así esto le quita un poco el ritmo a la serie. Pero cada una de estas historias tiene su protagonista y cada uno de estos protagonistas tiene sus propios problemas. Esto lo hace más interesante aún. Hay aspectos interesantes que los escritores le han agregado a la historia. Por ejemplo, como el componente religioso, que el emperador, en su curiosidad por saber un poco más de la psicohistoria, de lo que le depara el futuro, le aumenta aún más su paranoia frente a estas palabras de Hari Seldon, que le ha predicho que el imperio va a caer en 500 años. ¿Y cómo funciona la psicohistoria? En palabras muy simples. Por ejemplo, si en los últimos 500 años 1 de cada 3 emperadores ha sido asesinado, existe un tercio de posibilidades que entre los próximos 3 emperadores uno de ellos sea asesinado también. Así, mezclando diferentes vertientes de distintos hechos históricos, se pueden mezclar también temas como las sublevaciones, los malos gobiernos, catástrofes naturales, desastres, revoluciones en distintos mundos. Esto actúa sobre grandes masas de gente, sobre viendo cuál ha sido el pasado de la humanidad y hacia dónde se puede dirigir. Bueno, esta es una revisión sin spoilers. Obviamente es una mirada general sobre lo que es la serie, sobre lo que fue la serie en esta primera temporada. Eso sí, creo que la serie al final cierra bien sus propias historias, con un final muy interesante que deja de alguna manera la hoja en blanco para la segunda temporada, con un salto de más de un siglo. Veremos qué nos depara la segunda temporada. Ahora, yo recomiendo la serie, sí, absolutamente la recomiendo. Es para amantes de la ciencia ficción a la antigua, con un ritmo relativamente lento comparado a lo que es la ciencia ficción actualmente, donde no hay explosiones, no hay guerras entre robots, no hay extraterrestres. De hecho, no hay ningún extraterrestre en la serie, por lo menos en esta primera temporada. Se nota mucho el cariño, el interés porque la historia se desenvuelva con tranquilidad, sin apurar nada. Pero eso sí, hay que sacarse de la mente por completo eso de que pueda ser un calco exacto a las novelas, porque no lo será, porque necesita hacerlo, porque al separarse de las novelas gana mucho, pierde un poco en cierto, pero gana mucho más de lo que pierde. Y esta serie tiene un resultado diferente. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es para mejor? ¿Para peor? Eso depende de cada uno. Pero yo recomiendo verla con tranquilidad, verla sin grandes expectativas, porque así se gana mucho. Esta es por lejos, en mi humilde opinión de conocedor de la ciencia ficción de toda la vida, por lejos, una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años. No me daré ínfulas de intelectual, porque yo cuando veo una serie la veo para disfrutar, y esta serie la he visto con ojos del niño que le gusta la ciencia ficción desde que era pequeño. En mi calidad de fan de la ciencia ficción, a mí me ha gustado muchísimo. Es mi pequeña y mi humilde opinión. Así que la recomiendo absolutamente. Vaya a verla, véala completa, véala con tiempo, véala sin apuros, véala con la mente abierta. Hay que sacarse la idea de que esto es una copia exacta de las novelas de Isaac Asimov que escribió hace tantas décadas, tantos años atrás. Muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por ver esta pequeña reseña que quería hacer hace mucho tiempo. Escribí como 10 páginas, pero tenía muchas ideas que darle vuelta al asunto. Larga vida y prosperidad, y respeta y disfruta la paz, y que la paz te acompañe.